Dice Alfer Ingeniería y Proyectos, yo leí el libro de Mauricio, Crónicas del Desconcierto, de los 101 días del gobierno de Cedillo, muy recomendable, y lo acaba de resumir de una manera excelente. Pues muchas gracias, porque luego se me olvidan lo que escribo yo en los libros, esa es la realidad. ¿Cuál era la página donde se podía descargar su libro de los 101 días del hombrecillo Cedillo? Listopallevar.blogspot.com es el antiguo blog en el que publiqué muchos de mis cuentos en inglés, mi poemario, y donde puse 2 de mis libros en Creative Commons, que son Todos somos Superbarrio, que es la biografía de Superbarrio, que yo escribí en 1995 precisamente, y que luego descubrí que era la única biografía de Superbarrio, entonces su biógrafo extraoficial, y la Crónica del Desconcierto. Los 2 están legibles allí, mi libro de poemas también, y mis cuentos, y cosas de literatura, y algunas canciones, porque fíjense, es curioso, ahora que me acuerdo, el problema es que nuestras canciones quedaron en el olvido. De las 20 y tantas canciones que hicimos Toño Malpique y yo, como 5 se grabaron, y ya me había yo venido acá, la guitarra la tocó otro compañero en las grabaciones, ya fue sin mí, pero hay muchas canciones que quedaron en el olvido absoluto de Malpica Schwartz, y hay otras que escribí después y que nunca tuvieron música siquiera, ¿no? Me acuerdo de una sobre la homeopatía, otra sobre los gurús, y entonces pues, por lo menos que se conozcan las letras, ¿no? Y hay algunas letras que a mí me parecen interesantes. Una de ellas es en la enciclopedia, por ejemplo, ¿no? Donde cuento algo de mi pasión personal por el hombre pequeño. A ver si la tengo por aquí. Aquí es una, por ejemplo, una especie de divertimento que hice cuando dije una vez que unas personas eran fans de no sé qué, y un señor, se dice fanes, perdón. En castellano el plural se hace con S si termina en consonante. Dije, no me digas eso. Porque no es cierto, ¿no? O sea, es bits y chips, no decimos bites ni chipes. No, es muy mal, estás pateando el idioma. Dijo, no, hombre, el idioma evoluciona, el idioma no está fosilizado. Entonces hice una cosa que se llamaba los fanes, precisamente para eso, burlándome del asunto, pues se las leo por decir algo. De la música son fanes, por eso usan sus modems para descargar plugins que guardan en CD-ROMs. Fíjense, esto lo escribí cuando había modems y CD-ROMs, ahora usamos routers, y pues los guardas en tus sifones, pero presurosos hacen cliques y le dan a los joysticks para descargar los bits que transitan por sus chips. Las respuestas de los testes se mandan por intranetes y aunque a veces tengan bugs, en las páginas dan hits. No les gustan los hackeres que se meten por las webs, les parecen cual gangsteres parecidos a robotes. En sus átomos hay quarks que miden pocos angstromes y creen que a muchos parseques ocurrieron 2 Big Bangs. En fútbol jalean a craques que siempre viajan en yetes y celebran sus recordes, lo comentan en los chates. Dicen que no son snobes, aunque visten finos fraques, ni al disfrutar de raftingues, ni cuando van a picniques. Literarios son sus boomes, gracias a sus bestsellers. Financieros son sus craques, con tremendos handicapes. Si lo suyo no es ni Spanglish, una duda queda lista, ¿por qué no hablan normalmente? Me responden, soy purista. Porque obviamente nadie dice, vamos a hacer unos picnics, gangsters, hackers. Ni modo, así es, lo siento. La vida es muy difícil para quienes quieren aburrirse, de verdad. Y bueno, hay varios cuentos que me gustan, y esta en la enciclopedia, que era simple y sencillamente pensar en la gente común y corriente como ustedes y como yo, pues alguno de ustedes sea muy importante, no los 100 y 1000 que no cuentan, que no tienen ni una medalla, que dicen que no dejan huella,
que gozan su amor y sufren su ausencia, ser anónimo tiene su encanto, que ríen su risa y lloran su pena, y no caben en la enciclopedia, pero caben en las canciones como las que hago yo a veces.